19 horas con 34 minutos. Saludamos al licenciado Juan Cubi, analista político, experto en temas de desarrollo. Bienvenido, Juan, a este noticiario nocturno. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre todos los temas que mantienen en alerta y con mucha atención al país. Hay varios que están desarrollándose paralelamente y entre ellos está este juicio que se ha iniciado relacionado con independencia judicial, en donde salen a flote también temas extremadamente delicados sobre las injerencias que se habrían venido dando en el sistema judicial, carente en gran medida de independencia. ¿Cómo ve usted la situación? Y en el caso concreto, sobre ese plan estructurado, incluso con cronogramas, para traer a Rafael Correa de vuelta al Ecuador. Estamos sin su audio. Si podría abrir el micrófono, por favor. Gracias, Gustavo. Ahora sí. Muy buenas noches. Yo creo que más que alerta, el país está en una absoluta zozobra, porque lo que va apareciendo día a día parece una telenovela de terror, ¿no? Si pasan 2 o 3 días y nos encontramos con una cantidad de información que evidencia el nivel de descomposición y de corrupción de las instituciones en este país, y sobre todo la justicia, que en principio debería ser una de las instituciones más confiables, y fíjese al extremo de podredumbre al que me han llevado los políticos, pero sobre todo 2 fuerzas que están señaladas en estas investigaciones, que son el Partido Social Cristiano y el correísmo. Gustavo, yo cuando veo estos planes para poder manipular grosera y burdamente la justicia para que los prófugos, los que han cometido delitos de corrupción, de atropello a los derechos humanos, etcétera, puedan librarse de la mano de la justicia, yo llego a la conclusión de que por suerte nos libramos de que ese proyecto delincuencial que funcionó durante 10 años volviera al país. Imagínense lo que significa, luego de todo lo que se ha destapado, que hipotéticamente podrían volver al poder y no solamente reproducir esa lógica, sino volverla aún más perversa. El país debe agradecer al menos que conocemos todo este entramado de corrupción, de abuso del poder, de vínculos delincuenciales, de lo que fue el gobierno de Correa. Pero ahora, claro, hay que preguntarse, Gustavo, si es que hay una salida, porque el nivel de podredumbre alcanza tanto, se ha extendido tanto, que a rato uno piensa si es posible realmente recomponer ciertas instituciones que son fundamentales para la democracia, como es la justicia. Este tema del retorno de Rafael Correa ha sido un punto permanente en la agenda del correísmo. Recordemos que se intentó también reformar al Código Orgánico Integral Penal, que por poco se lo tramitó en la Asamblea, y allí se pretendía dar injerencia a tribunales internacionales para que eventualmente puedan tomar también decisiones que irían por encima de las sentencias que se habían dado en el sistema judicial ecuatoriano. Y según las declaraciones de Muñoz, aquí internamente el sistema judicial estaba listo para dar paso al recurso de revisión en favor de Rafael Correa. Con todos los sucesos que se dan, ¿ve usted como una posibilidad de que puedan ya por fin coartarse estas intenciones del correísmo, o hay que seguir alerta? A ver, en buena hora se ha frenado esas intenciones, en buena hora, porque habría sido vergonzoso que llegáramos a los extremos de revisar causas que están debidamente sustentadas con pruebas, con investigaciones. Obviamente que esta revisión sería producto de chanchullos y amarres políticos impresentables, ¿sí? Por ahora se ha logrado frenar y sobre todo se ha logrado destapar qué tipo de relaciones y qué tipo de procedimientos tenían estos grupos de poder, estas fuerzas políticas, ¿sí? Creo que el golpe es duro, el golpe es muy fuerte, porque internamente me parece que la comunidad ecuatoriana, la población, va a ir poco a poco percatándose de cuáles eran digamos, los alcances de este plan siniestro para burlar a la justicia. En ese sentido, creo que cada vez va a ser más difícil
esta idea de quitarse los juicios y permitir el regreso de los corruptos, de los prófugos que están sentenciados o perseguidos, con causas concretas, con causas muy bien planteadas, ¿no? Creo que esa es la situación, pero obviamente esto no es de por sí ya un freno a los intentos que seguramente seguirán reactivando estos sectores para evadir a la justicia. Probablemente continuarán buscando resquicios, buscando cómo meterse por la ventana. Tienen de todas maneras operadores de la justicia y operadores políticos que siguen siendo leales a este proyecto corrupto y que probablemente trabajarán en función de eso. Pero obviamente lo que ha sucedido hasta ahora es un golpe muy fuerte y yo vería con buenos ojos que el Ecuador, las instituciones estén ya prevenidas contra estos planes siniestros de burlar a la justicia y beneficiar a los corruptos. ¿Cómo ve por otra parte la denuncia que lleva adelante, la ha interpuesto el día de hoy la ministra de Trabajo Ivonne Núñez? Lo hace a título personal, pero es una acusación en contra de Rafael Correa por el delito de traición a la patria. La ministra Núñez se refiere al artículo 353 del Código Integral Penal. En definitiva, lo que se le acusa a Rafael Correa es de una permanente conspiración, de tratar de generar el pánico y la preocupación de los ecuatorianos a través de sus permanentes declaraciones que, según la ministra, infunden desaliento, desorden y permiten la ejecución de actos que podrían traer graves consecuencias para el país. Gustavo, tanto las penosas, deplorables declaraciones del expresidente Correa como el juicio que le han planteado por traición a la patria son parte del folclore político nacional, porque sabemos que ninguna de las dos cosas tiene ni sentido ni perspectiva. ¿Sí? Las declaraciones del expresidente Correa son obvias, son un reflejo de la desesperación en la que está cayendo frente a todo lo que se está destapando, porque ya es difícil negar o tapar estos casos de corrupción, esta trama de sobornos que se montaron en su gobierno, ¿no? Fíjese lo que está sucediendo en este momento en Miami con el juicio al excontralor Carlos Pólides. Todos los días que instalan audiencia aparece nueva información, nuevos personajes vinculados con el gobierno de Rafael Correa, altos jerarcas del correísmo que han estado formando parte de esta trama de saqueo de los fondos públicos, ¿no? ¿A través de qué? A través de facilitar la acción corrupta de una empresa como Odebrecht a cambio de sobornos. Yo, la verdad, Gustavo, es que no le prestaría mayor atención. Creo que esto responde a una forma de retórica, de confrontación política verbal, más de pirotecnia verbal que es usual en nuestra política, pero yo señalaría que las declaraciones de Correa son parte del anecdotario de la torpeza política nacional, no son más que eso. Por otra parte está el habeas corpus a Jorge Glass, que se inició tardíamente con retraso de 1 hora en esta tarde, al cierre ya de este noticiario. En este momento no tenemos la opción de chequear en redes sociales a ver cómo va la situación, pero se desarrollaba hacia las 7 de la noche este habeas corpus en el que Jorge Glass pretende obtener la libertad apelando a la forma en que fue detenido. Es otro de los temas de los motivos de debate. Jorge Glass se convirtió en un punto focal gravitante dentro de toda esta crisis entre México y Ecuador. A ver, el primer punto, Gustavo, es que estos recursos van a seguir interponiéndose, ¿sí? Demandas, cuestionamientos a las decisiones judiciales, habeas corpus, eventualmente hasta podrían pedir un indulto. Todo eso ocurre en medio de este descalabro en el que vive el país a propósito de los casos de investigados. Eso va a ser inevitable. Pero lo que sí es real es que el país está consciente absolutamente de lo que significa Jorge Glass en la política nacional. Estaba viendo allí una encuesta que señala que el 70% de los ecuatorianos está de acuerdo en que se lo haya metido preso, porque todo el mundo está consciente de que es un delincuente que se robó la plata en el crimen más execrable que se pueda concebir, que es el dinero de los damnificados por el terremoto. Eso es lo que se feriaron en el caso del terremoto de Manabí. Imagínense a los extremos que llegó. Y el segundo punto de su pregunta es que hay que preguntarse qué
importancia tiene el señor Jorge Glass? ¿Qué representa? ¿Qué papel juega en estas relaciones internacionales para que dos gobiernos democráticos hayan llegado al extremo de romper relaciones, luego de cometer una torpeza tras otra, un atropello tras otro, y nos han colocado en una situación regional complicadísima y en una situación internacional bastante perjudicial para el país y también para México, porque México también está llevando su parte en este entuerto, en este conflicto? Hay que preguntarse, ¿es tan importante el señor Glass para que el gobierno de México haya planificado sacarlo ilícitamente de la embajada y llevarlo a México, y para que el gobierno ecuatoriano haya violado todas las convenciones diplomáticas históricas del mundo para meterse en la embajada y apresarlo? ¿Qué está ocurriendo detrás de eso? ¿Qué intereses? ¿Qué relaciones se han activado para que dos gobiernos terminen en esta situación alrededor de un personaje como Jorge Glass, un personaje siniestro, descalificado, absolutamente abiertamente señalado por su conducta irregular, no solamente como vicepresidente, sino desde mucho antes? Esa es la pregunta que nos hacemos muchos ecuatorianos. ¿Qué está ocurriendo detrás de este conflicto entre Ecuador y México? Coincidentemente, pues los tiempos han coincidido. Se está ventilando en la ciudad de Miami el caso Pollitt, y allí José Concienzao Santos, el ejecutivo brasileño, habló sobre pagos de sobornos a Jorge Glass, sumamente cuantiosos. 17 y 18 millones de dólares son las cifras de las cuales hablaba. Bueno, eso solamente suma una serie de evidencias y pruebas a lo que estamos discutiendo aquí, a lo que se está manejando en el país desde la Fiscalía. Pero ya los hechos creo que ya son absolutamente contundentes, Gustavo. Ya creo que el país se dio cuenta de qué tipo de personajes estuvieron manejando el país durante tantos años y cuál era el verdadero propósito de estar disfrazando un gobierno corrupto de revolución, de cambio, de transformación, de progresismo. Todo se reduce a un saqueo, a un abuso del poder para sacar los fondos públicos. Ahora, la pregunta, Gustavo, otra de las preguntas que hay que hacer es cómo se dio el reparto, porque estamos hablando de cifras enormes, ¿no? Pollitt, 12 millones, los otros 18, 17, Odebrecht, 50 millones en soborno, confesados por el señor José Concienzao Santos. ¿Y cómo se dio el reparto? ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién se llevó? ¿A manos de quién fueron destinados? Porque eso no es que solito operó el señor Pollitt, solito operó el señor Glass. Eso era una estructura criminal que obviamente tenía que repartir y tenía que satisfacer los apetitos de los que eran parte de esta estructura política que encubría el delito. Bueno, ¿dónde está ese dinero? Ojalá un día podamos saber y eventualmente recuperar algo de ese dinero que le pertenece a los ecuatorianos. Y paralelamente ha empezado a desmembrarse. Esto se observa en la Asamblea, el bloque de la Revolución Ciudadana. El día de ayer, dos legisladores, Javier Jurado y Milton Aguas, hicieron pública su salida de la bancada. Rafael Correa, proficuo en las redes, ha señalado que hay el riesgo efectivo de que varios otros legisladores puedan salir. Habla Correa del hombre del maletín, pero parece que es un momento crítico para el correísmo, que está poniendo a prueba la lealtad de sus legisladores. Lo que pasa, Gustavo, es que todo tiene un límite. Supongo que habrán muchos legisladores, yo no pongo la mano al fuego por ninguno de ellos o de ellas, pero habrán legisladores o legisladoras que ya se cansaron de servir únicamente de caja de resonancia para un proyecto personal de buscar inmunidad frente a la justicia, y con todo el desgaste y el desprestigio que eso acarrea, porque este momento a los ojos del país, claro, se ha evidenciado la calaña de la cual están hechos estos funcionarios, estos políticos, estos dirigentes políticos. De manera que no me sorprendería que algunos lleguen un rato y que digan, no, esto ya pasó, como se dice comúnmente, de castaño oscuro y ya es insoportable. No se puede seguir siendo parte de esa trama que no tiene otra finalidad que el encubrimiento. Ya no existe proyecto, ya no existen leyes, ya no existe algún tipo de horizonte en el escenario político nacional. Y entonces no se sorprenda, Gustavo, de que este desgrane pueda irse incrementando con el pasar de los días o las semanas. ¿Tendrá la habilidad suficiente Acción Democrática Nacional, ADN, de configurar un bloque de mayoría, o por lo menos de encontrar
o crear condiciones de gobernabilidad con la Asamblea? Bueno, esa es una necesidad que tiene un gobierno que prácticamente carece de poder legislativo. Lo va a intentar. Ya lo hizo en alianza con el correísmo y los socialcristianos y logró aprobar, si no me equivoco, 5 leyes que son importantes para su plan de gobierno. Lo seguirá haciendo, no tiene otra opción a menos que quiera ya optar por la dictadura o por un régimen absolutamente represivo, lo cual yo personalmente no veo posibilidades de que eso se dé, al menos en el escenario próximo. Pero usted sabe, Gustavo, que en este momento la agenda fundamental del presidente Noboa es la reelección, es ir adaptando los momentos, los tiempos políticos y las condiciones sociales para apuntar a reelegirse y eventualmente o posiblemente apuntar a reelegirse en primera vuelta. Esa es la agenda. Y claro, en ese itinerario, la política se convierte en una simple pantalla para una estrategia estrictamente electoral. Habrá que ver, obviamente, si le alcanza, ¿no? No es tan fácil, la situación del país es grave, la gente está bastante decepcionada con lo que está ocurriendo, alza de impuestos, no hay empleo, el alza del encarecimiento de la vida. Así también es difícil que un presidente piense en reelegirse, pero obviamente esa es la agenda que tiene diseñada desde Carondelet. Al menos por ahora habrá que esperar qué sucede el 21 de abril, porque en función de los resultados de la consulta, también el gobierno y la oposición y otros sectores sociales tendrán que definir la agenda para el próximo periodo. Claro, hoja de ruta de reelección que tiene ese paso importante de la consulta popular que se dará en solamente 10 días. Acabamos de entregar algunos datos a nuestros oyentes y hoy ha trascendido la encuesta de Comunicaliza, que da en promedio algo más de 60% de voto por el sí. Y en las preguntas más complejas, en las cuales colectivos, partidos políticos de izquierda están pregonando el voto por el no, también van por encima del 50%, la pregunta sobre modalidad de trabajo con 53,4%, el arbitraje internacional 52%, judicaturas especializadas en materia constitucional 52,3%. Estas tienen riesgo de bajar del 50%, pero aún hay 10 días de campaña que se irá volviendo intensa. Le durará la cuerda al presidente para sentirse cómodo, para ganar la consulta popular, que gane el sí y en consecuencia la percepción sobre su gobierno. A ver, yo la consulta separaría el análisis en dos partes. La primera es que esa consulta no sirve para nada, es una consulta totalmente inútil. Gane el sí o gane el no, no hay realmente contenidos o decisiones estratégicas para este país, ¿sí? En algunos casos se ratificará o se consolidará lo que ya se está haciendo o lo que se ha querido hacer desde hace mucho tiempo, pero no se están preguntando cosas que sean un punto de inflexión, un quiebre estratégico para la vida nacional. Eso es lo primero, de manera que yo no me preocupo mucho por esa parte, sino más bien ¿qué sucede con los resultados en el caso de que el presidente pierda la consulta? Supongo que pierden algunas preguntas o en todas. Eso va a ser un golpe brutal, ¿no? Eso va a obstaculizar todo este itinerario de la reelección que está definido desde Carondelet. La otra opción es que gane el sí y gane con cierta holgura. Claro, eso es lo que le va a dar al presidente es mayor aceptación y popularidad para afirmar o para apretar el acelerador en esta estrategia de reelección. Pero nada está dicho, Gustavo, usted conoce mejor que yo la volatilidad que tiene la política ecuatoriana, mucho más en una situación de crisis como la que vivimos. Nada está asegurado. Lo que sí le aseguro es que la única agenda inmediata del gobierno es tratar de ganar en la consulta con el mayor margen posible. El tema es que según esta encuesta, habría que ver qué dicen las otras, ya estaría bajando esa aceptación inicial, pero sí estaría bajando como resultado de las consecuencias de las políticas económicas que ha tomado el gobierno. La gente está molesta. Es posible que esa tendencia pueda revertirse. Eso habrá que esperar porque además, Gustavo, no nos olvidemos que ya desde hace muchos años las encuestas en general hierran mucho. No aciertan, terminan dando una información sesgada, muchas veces favorable a ciertos sectores. Habrá que esperar qué sucede el 21 de abril y en función de eso, pues, tendremos un nuevo escenario político en el país, obviamente. Bien, culminemos con su visión de la deriva que tendrá
este primero roce que se convirtió en un grave conflicto diplomático con México? A ver, por lo que he visto, lo que va a ocurrir seguramente es que va a existir presión para una reconciliación. Es muy probable que el gobierno de México espere, hasta por un sentido de orgullo, a que existe el cambio de presidencial, dependiendo de si es primera o segunda vuelta, en este año, y eso facilitará esta reconciliación. Pero el tema es que el daño está hecho para el país, Gustavo, al margen de que consiga ciertas reconocimientos a su postura, como ocurrió en esta reunión de la OEA, pero el daño está hecho porque la condena fue unánime, mundial. Hasta los Estados Unidos, que seguramente, y eso no me cabe la menor duda, fue consultado para el operativo de la embajada, hasta ellos tuvieron que salir a cuestionar, porque es muy burdo, es muy grosero, es muy violento, muy brutal ese acto. No sé cómo logrará el gobierno un poco recuperarse de ese impacto. Yo personalmente creo que a lo mejor, luego de la consulta y viendo los resultados, el presidente Noboa tendrá que quemar unos 3 o 4 fusibles ministeriales, un poco para darle satisfacción a otros grupos de sectores políticos y también una imagen internacional de que en efecto está tratando de rectificar. No me sorprendería, tiene usted 4 ministros que son la cabeza de todo este proceso: gobierno, defensa, relaciones internacionales y el secretario de comunicación. Esas 4 personas que han dado la cara probablemente van a tener que responder y pagar alguna consecuencia. Es una necesidad porque, como le decía, ya la situación, o como se dice comúnmente, la suerte está echada. Ya tomó esa decisión equivocada, esa decisión absolutamente irreflexiva, y ya tendrá que hacer algo, no puede tampoco dejar que eso continúe a la deriva. El portal electrónico GK plantea la pregunta al público si es que la incursión en la Embajada de México se trató de una estrategia de campaña. ¿Qué dice usted? Yo a ratos veo que la gente tiende a armar estos episodios como si se tratara de una película de Sherlock Holmes o un libro de Agatha Christie, ¿no? Donde hay toda una serie de tramas, situaciones y acciones que conducen o que concluyen en una salida perfecta. No, porque para que fuera una estrategia de campaña tendrían que haberse puesto de acuerdo Noboa y López Obrador, porque el que genera este conflicto es López Obrador, con sus desatinadas e irresponsables opiniones a propósito del asesinato de Fernando Villavicencio. Y luego viene y se precipitan los acontecimientos al extremo que es posible, eso sí es posible, el gobierno haya optado por tomarse la embajada y capturarlo a Jorge Glass como una forma de generar adhesión electoral. Eso habría que ver, eso es posible. Según las encuestas, eso no ha ocurrido, es decir, no es que ha subido como la espuma la aceptación y la popularidad del presidente Noboa. En principio eso no habría ocurrido, pero de todas maneras es una posibilidad. Pero de ahí a pensar que había una conspiración, un plan perfectamente estructurado para culminar en esto, me parece delirante. Eso me parece muy fantasioso. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado, Juan. Gracias a ustedes, Gustavo. El licenciado Juan Cubi es analista político y experto en temas de desarrollo, y justamente es sobre